Viernes de muchísimas novedades políticas, nos salimos de la vaina acá, prácticamente nos agarran discutiendo, hablando amablemente en realidad con nuestros invitados de esta noche. Les agradecemos mucho a ambos, Alejandro Cacase, diputado radical puntano de San Luis, y a Cacase especialmente, porque postergaste el viaje por estar aquí, efectivamente. Así es, mañana vuelvo a San Luis, pero sí, gracias a ustedes por la invitación, bien, un gusto estar en el programa. Bueno, ¿le podemos sellar algo? ¿Qué podemos hacer? Como invitado VIP. Empanada podemos hacer. Sí, algo hagamos, un vaso de agua por lo menos. Itaí Hackman, diputado del Frente de Todos. ¿Cómo estás, Itaí? Bueno, vos te agradecemos, pero vos yo soy de acá, manejando desde acá, así que es distinto el compromiso. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿les parece? Arrancamos por Alberto Fernández, que tuiteó hace instantes nomás, así nos metemos en tema, porque hoy efectivamente el board del FMI autorizó el acuerdo. ¿Cómo es? Lean, contá eso. Sí, básicamente hizo una aprobación formal. Después de la salida del proyecto del Congreso, tiene que haber un paso por el directorio, donde básicamente los países miembros hacen una votación que ya está medio cocinada en la previa. Acá la única duda era que iban a ser los accionistas mayoritarios, que según tengo entendido votaron a favor, sobre todo de Estados Unidos, en una gestión que el gobierno no está festejando. Sí me parece que está festejando el apoyo de Estados Unidos, que para mí, después lo vamos a detallar, tiene más lectura política que económica, digamos, en un contexto donde había una sospecha fuerte de que podía haber un voto en disidencia que finalmente no ocurrió. Bien, veamos el video, al menos un cachito, porque es bastante largo lo que acaba de tuitear Alberto Fernández. Ahí lo tenemos. Con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, haciendo un repaso histórico, obviamente de rigor, arranca ¿qué? Pegándole a Macri, el único tema que yo te diría que... Esto es lo que le pidió Cristina, esto es lo que le había pedido Cristina antes, ¿no? Sí, sí. Medio con delay. Sí, yo creo que el gobierno en términos generales lo hizo, va bien, bueno, discurso en contra de Mauricio Macri. Digamos, a esta altura, el que no identifica el préstamo de 2018 con Mauricio Macri, y es porque no quiere, porque es votante de ese espacio, ¿no? También pero parece un video editado por Lacan, más que por Alberto, ¿no? Sí, en el sentido de que es bastante gráfico. Sí, sí, ahora completamente. No, lo que pasa que es largo y después viene una parte un poquito más crítica, en donde deja un poco en offside a los propios que no lo apoyaron, ¿eh? Claramente sabemos a qué nos referimos. De hecho, aquí en el piso tenemos una situación bastante paradójica. Un diputado radical y un diputado del Frente de Todos. ¿Quién apoyó el acuerdo? ¿Quién votó a favor del acuerdo? ¿El del Frente de Todos o el radical? El radical, el del Frente de Todos, se abstuvo, no votó en contra. Bueno, tus dos compañeros, Itaí, en cambio votaron en contra. Vos hiciste línea media, saliste masista ahí en la jugada. Bueno, acá sigue repasando. Apunto un dato. Hace un ratito Alberto Fernández habló con el diario La Nación, una declaración muy corta pero contundente. Dijo sobre el acuerdo: nos sacaron la soga del cuello, ahora hay que empezar a caminar. Es una definición política también. Lo de la soga al cuello tiene un carácter bastante relativo, ¿no? Porque ahora empieza el partido por los puntos. Sí, porque sobre todo el tema de la inflación me parece que está muy claro ahí. Sí. Y no hay ninguna evidencia de que el acuerdo con el Fondo Monetario... Bueno, según Georgieva, en un ratito lo vamos a reemplazar. Georgieva creo que se le anima más al tema de inflación que Guzmán. Dijo, va a bajar fuerte la inflación en la Argentina. Mirá vos, Cristalina, que vio la... Porque no vive acá, ¿no? No vive acá. No, claro. Que vaya al chino Cristalina y ahí. Sí, bueno, es de Europa del Este, así que ahí está Alberto Fernández mostrando el tablero con los votos, en diputado y en Senado. ¿Quiénes son los que votaron negativo? Y los senadores y los diputados más vinculados al cristinismo, si se quiere, o a los que por ideología tienen una mirada crítica de lo que es el acuerdo. Ahí me parece que es el fragmento donde expone la disidencia, la diferencia que hay dentro del Frente de Todos y no la barre abajo de la alfombra, que es lo que podría haber hecho. Bueno, ahí está terminando el video. Y hablando también en primera persona, ¿no? Yo los escucho, yo los veo, yo los referencio. Pasar del miedo a la ilusión. Del miedo a la ilusión. Bueno, y ahí tenemos a la Casa Rosada tan linda ella. Ya está, me parece que queda claro el video de Fernández, que dura 3 minutos largos. Itaí, empecemos por ti. ¿No te arrepentís de haberte abstenido? ¿Crees en términos generales que el acuerdo es negativo para la Argentina? No, no me arrepiento, y de hecho en la votación, en el comunicado que saca hoy el Fondo Monetario Internacional, aparecen algunas cuestiones preocupantes. Aparece la palabra reformas estructurales, es decir, hay una idea, creo yo, de ir empujando a la Argentina en una dirección, que es la que históricamente quiso el Fondo Monetario Internacional,
Y me parece que en todo caso el debate que se abrió dentro del Frente de Todos, que tiene que ver con caracterizaciones, lo que más deseo yo es estar equivocado y que la Argentina en los próximos años, gracias a este acuerdo, su economía se estabilice, que podamos crecer, que podamos mejorar las condiciones de vida de la gente. Creo que es difícil con este acuerdo. Bueno, yo tuve la oportunidad más de hablar en la sesión, así que lo expresé. Yo creo que vamos a ir, y más en este contexto global, a un choque con el fondo y con la oposición, y que en tándem tanto la oposición como el fondo nos van a exigir avanzar con políticas de ajuste. Probablemente el fondo nos exija avanzar en políticas de reformas estructurales, y sobre la base de resistir esas presiones es que creo que la unidad del Frente de Todos se va a volver a construir. Porque estoy convencido que el presidente de la Nación, que todos los sectores del Frente de Todos, los que votaron a favor y los que no lo hicimos, estamos convencidos que la Argentina no tolera más. Digamos que Argentina no tiene mucho margen para que le exijan mucho más, ¿no? En este contexto. O sea, si le piden más, no puede. Exactamente, eso pienso yo. Lo que pasa es que, desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional, la receta históricamente, frente a esta situación de crisis, es avanzar en políticas más de ajuste, que además es lo que pide la oposición. Todos estos discursos que vienen creciendo, lo que ustedes mencionaban respecto a lo que dice explícitamente Macri, que por ahí en otro momento no lo decía explícitamente, o incluso las ideas que han surgido tanto por parte de Milei, o como Alejandro ahora seguramente lo va a poder explicar, de dolarizar la economía. Todas esas propuestas que hoy aparecen como extremas, pero que aparecen en el debate público, bueno, presentan que hay una salida, una mirada, una salida de la situación de la Argentina, que de mi punto de vista sería un remedio claramente peor de la enfermedad. Podemos estar mucho peor. De hecho, si miramos la última gran crisis de la economía argentina, previa a esta, la del 2001, la pobreza puede seguir creciendo, la economía puede seguir cayendo. Yo creo que nos quieren empujar hacia eso. Y nosotros necesitamos lo contrario. Necesitamos crecer, necesitamos mejorar las condiciones de la gente, necesitamos distribuir más los ingresos en Argentina. Creo que va a ser difícil hacer eso en una economía monitoreada por el Fondo Monetario Internacional. Itaí, no arreglar con el Fondo Monetario no fue promesa de campaña, no estuvo ahí. Nuestra postura no es no arreglar. Yo esto lo aprovecho para dejarlo claro. Nosotros no militamos el default. En todo caso, la disidencia que hay es cuál era la manera de encarar una negociación y cuál es el juicio que hay sobre los resultados. Puesto frente a la espada y la pared. De hecho, nuestro comportamiento en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación no fue trabajar para voltear el acuerdo y que la Argentina esté en default. Creo que es evidente que no queríamos ese escenario. Marcamos una disidencia porque no estamos de acuerdo ni con la estrategia ni con los resultados. Pero por supuesto que no queremos el default, no queríamos el default, y nadie puede asegurar que el default era algo mejor que esto. Sí, está bien. Te la seguiría discutiendo, pero quiero que hable un poco Alejandro. No, lo que quiero decir, digo, para no olvidarme después, es que el Fondo Monetario siempre te va a sugerir hacer reformas de fondo. De hecho, en el acuerdo que hizo Kirchner en 2003, firmó, vamos a estudiar reformas de fondo, después no las hizo. Dale, vamos, Itaí. El tema no es la sugerencia. El tema es qué va a pasar con las revisiones trimestrales. Bueno, pero eso es una potestad de la política del gobierno nacional, digamos. Sabe hasta dónde llega, hasta dónde no llega. Estamos hablando... Sí, claro, yo confío en que la política del gobierno nacional va a hacer resistir esas presiones. Y creo que ahí vamos a estar todos juntos en el Frente de Todos. Lo quiero decir de esta manera. Esta deuda con el Fondo Monetario Internacional rompe, digamos, cualquier comparación con el pasado no aplica porque es un crédito absolutamente extraordinario. Nunca en la historia del Fondo Monetario Internacional se dio un crédito como este. Por el monto y por las características. Al de Macri te referís. Al de Macri, al que recibió la Argentina. Lo que nosotros planteamos es que no alcanza solamente con señalar la responsabilidad de Macri, sino que hay que señalar también la del Fondo Monetario. Eso en este acuerdo no está. El Fondo Monetario no se hace cargo de la crisis en la que nos llevó. Y con las reglas tradicionales del fondo, porque este acuerdo está dentro de las reglas tradicionales del fondo, yo creo que este préstamo no se puede resolver. Este préstamo. Por las características que tuvo. Bueno, me parece que en todo caso en el futuro veremos si esto era así o esto no era así. Yo creo que la Argentina va a tener que volver a renegociar esta deuda. Veo difícil que se pueda cumplir los parámetros de la política del programa económico e incluso la devolución en los términos que está planteado el préstamo con el fondo. Alejandro, ¿cómo lo ves? ¿Coincidís en que hacia adelante es difícil de cumplir los pactos? Porque no estaba, finalmente no entró en la letra chica del proyecto aprobado, pero está en el aire, digamos, porque Guzmán se comprometió. Primero 3-0 Argentina, 3-0. terminó el partido. Aprobar el acuerdo. Si quedó alguno ahí, que venga, lo esperamos, dale. Aprobar el acuerdo con el FMI fue un acto de responsabilidad. Sí.
Porque no haberlo votado hubiera implicado ir al default. Sí. Y el default implicaba no poder refinanciar con el propio fondo, no poder tomar créditos del Banco Mundial ni del Banco Interamericano de Desarrollo, entrar en default con el Club de París, que se bajara la calificación crediticia de nuestra deuda, que nuestras empresas no pudieran acceder al financiamiento. Entonces me parece que no votarlo fue un acto de irresponsabilidad también. Y que el propio oficialismo no acompañara al presidente en un momento de debilidad como tiene, me parece que fue un acto de irresponsabilidad. Primer punto. Segundo, creo que hay que descartar el mito de las alternativas. Porque uno dice, ¿por qué fue Macri al fondo? Yo diría, bueno, ¿por qué fue Fernández al fondo? Porque también uno, para pagar una deuda anterior, como hacen todos los gobiernos... El fondo no te refinancia, digamos, tenés que pagar con la del fondo, si no, ¿cómo se para pagar? No, bueno, podrías tomar deuda privada para pagarle al fondo, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque la reestructuración de deuda que hizo Guzmán, que dice que es tan exitosa, fue un fracaso. Pero 45.000 millones de dólares de deuda privada. La que sea. Es decir, el problema es que Argentina no puede tomar deuda porque no generamos confianza, nuestro riesgo país está por las nubes, y entonces, mientras otros países en la región tienen tasas del 3% anual en dólares para tomar préstamos, nosotros tenemos que pagar 22% anual en dólares. Entonces, detrás de toda la épica que se le busca poner al discurso de ir al FMI, lo cierto es que vamos al FMI, tanto Macri como Fernández, porque es el prestamista más barato que tenemos. Porque frente a pedir deuda en el mercado privado 22%, o que el FMI te la presta entre 1,5 y 4, elegimos ir al más barato. No solo fuimos a refinanciar la deuda, sino que Fernández fue y le pidió 5.000 millones de dólares más de lo que debíamos. Y esa parte no la dicen. Sí, hay diferencias, Alejandro, en el sentido de que está admitido incluso por el Fondo Monetario que fue un crédito político para sostener un gobierno, digamos. Elípticamente está admitido, digamos, no es un crédito. Yo lo que te Macri quiero toma, decir... yo siempre pongo el mismo ejemplo que me parece apropiado para esta situación, que es... Argentina, en el momento en que Macri toma el crédito, era una persona que ganaba 10.000 pesos y fue al banco a pedirle $1.000.000. Y el banco, en general, cuando vas a hacer eso, te dice, no te puedo dar. Y el fondo le dio igual. Digamos, yo lo que te quiero decir es, si vos te querés ir del fondo, andá y pedí la plata en otro lado. Vamos al fondo porque es el único que nos presta, es el que nos presta a tasa más barata, y encima fue el gobierno y pidió más plata de la que debíamos. Porque respecto a lo que debíamos fue y pidió 5.000 millones de dólares más. ¿Puedo hacer una pregunta yo? No mintamos porque no queremos ir al fondo o evitamos ir. Y segundo, por supuesto que tenemos visiones distintas en lo que hay que hacer en nuestro país. Yo no me jactaría de que no se pidan reformas estructurales. Obviamente que nuestro país está en una profunda decadencia. Tenemos problemas económicos severos, entre ellos el de la inflación, que es el principal. Necesitamos reformas estructurales para resolverlo, o vamos a dejar que las cosas sigan como están. Y además, ellos dicen no hicimos ninguna reforma. La principal reforma la hicieron cuando suspendieron la movilidad jubilatoria, porque hoy dicen no va a haber reforma previsional. Pero en el 2019 llegaron, suspendieron la movilidad jubilatoria, y ese fue el mayor ajuste del gasto público que hubo durante todo este gobierno. Entonces, ¿qué dicen? Que no hablan de ajuste. No hacen el ajuste está con la inflación en todo caso, digo, me parece que es más por ahí. El ajuste está con la inflación, sí, y el ajuste estuvo en quitarle 18 puntos del incremento que tenían que tener en 2020 los jubilados, que como sabes, el pago de los jubilados es la mitad de todo el presupuesto de la Argentina. ¿Cuál era la pregunta? Ahí quiere aguijonear, sí, a ver. Primero, me llama mucho la atención que cuestionen el ajuste al gasto público de las jubilaciones y después critiquen el déficit fiscal del gasto público, ¿no? Pero que yo ajustaría en otras cosas, no le quitaría a los jubilados. Nosotros pusimos una ley de movilidad. Yo lo que le preguntaba es, si el tema con el Fondo Monetario Internacional, no, ustedes le quitaron el 20% del poder adquisitivo a los jubilados, porque además se comieron un trimestre cuando cambiaron la fórmula. Porque pusieron la fórmula del Fondo Monetario Internacional. Compará, si hoy los jubilados la fórmula. Si hoy tuviéramos la ley de Macri, los jubilados cobrarían más de lo que cobran ahora. Justamente, justamente al revés. Desde la mínima hasta el haber máximo, todos cobrarían más. Te puedo mostrar la tabla. Hay jubilados que están cobrando 25.000 pesos por mes, menos de lo que les correspondería cobrar por la ley de movilidad. Con una inflación de 50, 60 puntos, en general no hay fórmula que alcance para los jubilados. Digo, ni la de Macri, ni la de Cristina, ni ninguna. Pero justamente los saberes... Pero con las otras cobrarían más. Con los saberes jubilatorios de estos años estuvieron o igual o un poco por encima que la inflación. Mejor, de hecho, que el resto del promedio de la economía. Con algunos bonos que serán... Con los bonos que justamente sirven para compensar cuando eso no ocurre. Con la ley de movilidad de Fernández cobran menos que con la ley de movilidad de Macri. Con la ley de movilidad actual fue la ley que permitió que los jubilados aumenten su poder adquisitivo cuando se puso en vigencia. Entre el año 2018, el año 2008 y el año 2017, cuando la sacó Macri, y de un saque
le sacó 20% a los jubilados. Pero quiero volver al tema del FMI. Sí. Si es un problema de tasas de interés, de que es más barato, ¿por qué no fueron al Fondo Monetario Internacional en el 2016? En vez de endeudarse al 7% en el mercado para terminar 2 años después en el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no fueron al FMI de entrada? ¿Por qué no hicieron campaña diciéndole, vamos al Fondo Monetario Internacional, vótenos argentinos porque nos vamos a endeudar al 3%? Sí. ¿Por qué no lo hicieron? Ah, Si era más barato. A ver, todo lo buscan marcar como que es un problema de la deuda de Macri. Primero que Macri redujo el déficit fiscal. Porque Pero contestame por qué no fueron al Fondo Monetario antes. No, si era más barato. hay distintas Porque fuentes. no es barato. No, pero yo te quiero la decir- deuda más cara es la del Fondo Pero que vos Monetario hablás porque no como- se miden pero que vos tasas de hablás interés. como si no generaran deuda y está ahí. En 2 años de gobierno... Deuda lleva- externa, cero. En Deuda 2 años de externa, gobierno cero. llevan Deuda generado el externa. equivalente a Deuda 65 externa, mil millones de cero. dólares de deuda. Deuda en moneda Mira- extranjera mira con el acreedores stock. extranjeros, No, bueno, cero. la generan con ¿Qué es la emisión. que importa? La Vos le generan querés con- mentir a la gente y decirle que es lo No, mismo no. endeudarte en pesos Déjame que en dólares. contestarte. Ustedes generan con emisión. Pero hay una historia sobre la deuda externa generan en con la Argentina. ELIC. Generan La crisis deuda del 2001, indexada, porque vos decís... la crisis ¿me del dejas 2001, hablar? sí, claro. Porque vos decís deuda en pesos, pero resulta que la indexan por la cotización del dólar y la indexan por la inflación. Claro, pero se pagan pesos. Eso es deuda Alejandro, también. pagan pesos. no es lo mismo deuda en peso que deuda en dólares, sobre todo con las Es condiciones. un error creer que no es deuda. Durante el No, gobierno de deuda es, Alberto deuda es, Fernández pero se ha los dólares no los generado el fabricamos. equivalente a 65 mil millones de dólares de deuda. Y cuando te sube el dólar, sube la deuda en pesos. Sí, Y pero- cuando sube la inflación, Pero sube la eso deuda es en pesos. injusto porque vos, Y la emisión vos que... dolarizás la deuda en Claro. pesos y no especificás la deuda en dólares. Porque si le pudiéramos pagar Todo al el FMI stock de con, deuda lo con mide- pesos, Todo el stock de deuda se mide en dólares, a pesar de que Guzmán diga lo contrario, su propia Secretaría de Es una Finanzas lo cuestión mide estadística. en Si vos no- dólares. pero vos tenés que poder Sí, pero diferenciar. pero lo que digo es El que único hablas país- como si la deuda que generaran pero no es que fuera vos hablás problema. como si Y no hubiera después diferencia. Y no hay generan ningún una- país del mundo que no generan entienda la una diferencia enorme- entre endeudarse en su moneda y generan una- endeudarse en moneda generan extranjera. para generan una enorme salir- deuda La única fuerza pacífica. política en el mundo entero que no entiende la diferencia entre endeudarse en su moneda local y moneda No, extranjera sí, es Juntos ya. por el Cambio. Para- Todos los países del mundo Sí, es tratan de no, distinto, No, no lo pero hacer. yo entiendo. ¿Sabés qué? El último Entiendo que informe ustedes del Fondo- quebraron el escuchá, Banco el Central, último informe del Fondo quebraron Monetario la ANSES y el Internacional. Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque con eso de que no toman deuda en dólares, pero quiebran a todos los organismos A públicos ver, que tienen quería, patrimonio en nuestro país y para salir generan de tremenda este inflación. tema que es Vamos al un rincón pantano un en el que se van a quedar 2 horas, una pregunta para Itaí que tiene que ver con la economía y con el ministro. Vos lo ves, vos recién decías, bueno, en todo caso, un freno al Fondo Monetario nos aglutinaría como fuerza política. ¿El ministro de Economía está en condiciones, este ministro, de ponerle un freno al fondo? ¿Lo ves como un ministro que tiene plafón para seguir? No, no lo sé. Eso es una decisión que le compete al presidente. Obviamente que con Guzmán discutimos porque es donde están las visiones diferentes sobre el acuerdo con el fondo y en general sobre la política económica. Sí. Hay discusiones sobre la política económica, pero yo no creo que es un tema de nombres. Ah. No creo que es un tema de si está X o está Y. Es un tema de política económica. Y lo que nosotros tenemos hoy es una presión muy fuerte de parte del fondo y de parte de la oposición. Ahora estamos discutiendo insólitamente la propuesta de dolarizar la economía argentina. Después de la experiencia de la década de los 90, con la convertibilidad, la crisis tremenda que nos llevó, viene la propuesta que es a suerte de la fase superior de la convertibilidad, la que hizo Menem en el 2003, que es dolarizar la economía, en una Argentina que no tiene dólares, en un contexto global además donde el dólar se va al pique, y la oposición viene a decir hay que dolarizar la economía. La crisis a la que llevaría a la Argentina ese tipo de políticas. Sí, vamos Entonces, a meternos en ese punto porque hay una propuesta puede de bastante. Alejandro al respecto. Se sonríe, Alejandro. Se sonríe. Vamos a escuchar primero a Milei, que propone algo parecido a Cacase, o en todo caso nos va a corregir Alejandro. A verlo. Para mí, la única receta viable en Argentina es dolarizar. Primero, porque los argentinos están acostumbrados a demandar dólares. Segundo, porque no podrías emitir dólares. Por lo tanto, automáticamente los dólares que andarían dando vuelta en la economía son los que la gente quiere tener. Ahí estaba Javier Milei diciendo la única salida es dolarizar. En América Latina no hay tantos países con economía dolarizada. Ayúdame, lean. Ecuador hace relativamente poco, Panamá, Salvador. Son países en general, con todo respeto, pero chiquitos y con algunos problemas. Alejandro, vos tenés una propuesta similar, la vas a traducir en un proyecto de ley en breve. Sí, exactamente. Voy a presentar un proyecto de ley de dolarización oficial de la economía. Difiere un poco de lo que propone mi ley, porque lo que él habla es de una dolarización espontánea, que es liberar básicamente, quitar los controles de cambio y que espontáneamente uno vaya al dólar. Lo que pasa es que creo que tiene sus riesgos hacerlo de esa manera. Lo que yo propongo, que es al modo que lo hizo Ecuador,
es convirtiendo todos los activos que hay en pesos en la economía a un tipo de cambio de conversión determinado y tenerlos en dólares. Ahora, ¿por qué llegamos a esa propuesta? Porque todas las políticas de lucha contra la inflación en Argentina han fracasado. Sí, por un lado el gobierno tiene esta visión de los acuerdos de precios y todos fracasan, la inflación aumenta y ellos hacen un nuevo acuerdo de precios a la expectativa de que eso lo va a resolver. Sí. Dicen que es que no se fiscalizó con suficiente severidad o meten un producto más que antes no estaba, pero los precios igual suben. Sí. Y después hay una mirada que también es enteramente monetarista, que es esta de las recetas del FMI, ¿no? Que pusieron el acuerdo, subir tasa de interés, emisión cero o bajar la emisión. Que ya en el gobierno nuestro de Cambiemos se probó y no alcanzó tampoco. Se probó la emisión cero, se probó la suba de tasas de interés, igual la inflación terminó muy alta. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un problema de sustitución de moneda muy profundo. Es decir, peso que llega a la mano, el argentino se lo quiere desprender y comprar dólares. No hay plazo fijo en peso que te tiente. Eso hace caer la demanda de dinero espectacularmente y eso hace subir el nivel general de precios. Y nunca nuestras instituciones han sido capaces de gestionar una moneda. Yo lo escucho a él que critica mucho eso de los 90, pero la verdad que tanto la convertibilidad como la caja de conversión que hubo después de 1890 con Pellegrini fueron los únicos episodios en la historia que tuvimos estabilidad de precios. Después siempre ha sido inflación, devaluación, más inflación, pérdida de 13 ceros de la moneda. Sí, claramente nuestro país no ha tenido la capacidad de gestionar una moneda propia. De hecho, cuando creamos el Banco Central para defender el valor de la moneda, tenemos más inflación que antes que hubiera Banco Central. ¿Cuál es el ejemplo, Alejandro, más inmediato que prueba que una dolarización baja la inflación? Bueno, el de Ecuador es un buen ejemplo, porque Ecuador tenía una inflación más alta que la nuestra y en el año 2000 dolarizó con el presidente Maguad y lleva 22 años consecutivos de inflación en un dígito. Sí. Hay que aclarar algo en esto. El jefe de gabinete de Maguad, dicho sea de paso, ¿sabes quién era? Jaime Durán Barba. Sí. Bueno, está bien. Digamos, dolarizó y logró 22 años consecutivos tener inflación en un dígito. No hay que esperar que la dolarización sea magia. ¿Qué quiero decir con esto? No es que va a resolver todos los problemas de nuestra economía. Pero en economía, con que un instrumento te resuelva un problema ya es suficiente. Es decir, nosotros tenemos un problema de que no tenemos moneda. En el peso nadie confía, no sirve para ahorrar. Nadie quiere ahorrar en pesos. Porque los escucho a todos hablar de que hay que desvalorizar, ahorrar en pesos, pero todos en la Cámara de Diputados ahorran en dólares, ¿eh? No encontrás uno que tenga... Sí, obvio. Obvio, hay hipocresía en eso desde la política, pero los argentinos... Eso es evidente, digo, tenemos la cabeza dolarizada, incluso lo que tenemos un canutito, vamos a ver. O sea, si vos preguntás a cualquier argentino qué moneda prefiere, te dice el dólar. Ahora, cualquier político te habla y te dice, no, hay que ahorrar en pesos, eso es hipocresía. Sí. Los argentinos preferimos el dólar. Tenemos un bimonetarismo forzado, nos fuerzan a usar el peso porque nos pagan los salarios públicos en pesos y entonces nos hacen usar eso, pero la verdad es que preferimos usar el dólar. Bien. Entonces esa es la moneda que hay que adoptar y la economía se va a estabilizar. Y está ahí que se te van los ojos. Dale. ¿Hiciste la cuenta de la base monetaria de la Argentina necesaria para todas las transacciones sobre las reservas que tiene el Banco Central? ¿Qué tipo de cambio implícito te da una dolarización de la economía? Claro, a ver. ¿Cuánto te da? Primero que ustedes han emitido tantas... ¿Pero cuánto te da? Sí, bueno. La necesaria, no la actual. Han emitido ustedes tantos LELIQ y pases que obviamente se hace difícil porque primero han liquidado todas las reservas, nos quedan reservas netas por 2.300 millones de dólares reconocido en el acuerdo con el FMI y por el otro lado tienen 8 billones de pesos en la LELIQ. Entonces si la pregunta es ¿difícil dolarizar? Sí. Hay que acumular dólares para poder dolarizar porque si no lo tenés que hacer a un tipo de cambio más alto. De todos modos, esa conversión, para darte un número preciso, depende si vos tomás las reservas brutas o netas, depende si convertís los pasivos monetarios y no pero monetarios. Pero no te queda ni un salario digno. Entonces, hablaste largo y tendido, déjenme dar mi punto de vista sobre el tema. Dolarizar implica el equivalente a una mega devaluación, al infinito, porque con pocas reservas además implica una devaluación. Es decir, implica que los salarios de todos los argentinos se reduzcan drásticamente y es una propuesta que, claro, primero que las respuestas facilistas frente a la inflación, tipo la receta mágica, hace también la inflación, yo desconfiaría. Pero esta, además, Alejandro decía, bueno, si tenés una herramienta que resuelve un problema, sirve. Es una herramienta que en el mejor de los casos resuelve un problema y te genera un montón que no tenías. Porque la dolarización implica, primero, perder toda capacidad de política monetaria, pero también fiscal y cambiaria. Sí. Implica que tu economía pasa a depender en un 100% de una moneda extranjera, que además no está en un buen momento. Vamos a decir la verdad, el mundo no está en un momento... Si era una mala propuesta en los 90,
donde el dólar por lo menos era la moneda hegemónica a nivel global, hoy en día... Eso diría de que el dólar no está en un buen momento, preguntarle a cualquier argentino si prefiere tener peso o dólar. No, pero esa es otra discusión. Mal momento y todo, esa es otra discusión. Preguntar a todos los argentinos si quieren depender de la Reserva Federal de los Estados Unidos y de las fluctuaciones que la Reserva Federal de los Estados Unidos... decir que está en un mal momento. O que su salario dependa de una... Preguntar a los argentinos si quiere que su salario dependa de la decisión del presidente de los Estados Unidos. Yo creo que no quieren que los salarios de los argentinos dependan del presidente de Estados Unidos. Ahí hablas como si el salario nuestro fuera extraordinario. El problema... Tenemos un salario de pobreza que está detrás pero vos querés de todo que sea en el América 20% Latina. de lo que soy y yo no quiero. Yo quiero de acá ir a más salario. Y decís, crearía la dolarización fiscales implica... monetarios. La Hoy dolarización... no tenemos ninguna autonomía No, monetaria. claro, la economía argentina es una economía... No tenemos ninguna soberanía monetaria porque tenemos un papel que se quema en la mano y nos lo queremos sacar y fiscalmente somos un desastre. Entonces, ¿qué es lo que estamos creando? Y vos estás haciendo una propuesta que empeora el problema. En vez, digamos... Resuelve uno que es el monetario. No, claro. Resuelve uno que es el monetario. No hay que empeora... No hay que subestimar el tener una inflación que... Pero nadie la subestima. Estamos pensando en cómo resolverla. Bueno, y después de que ustedes gobernaron, ustedes dijeron que resolver la inflación era muy fácil. Está incrementando. Y la duplicaron. En febrero fue 4,7 mensual. Estamos en el nivel... pero seamos serios. Estamos en el nivel que la dejó Macri, que duplicó la inflación desde que asumió. Pero se está acelerando, Itaí. Por supuesto, pero nadie niega el problema. No, el presidente pero nadie niega el problema. Nadie niega el problema. Me parece que plantear que los que quieren de la dolarización son los que están preocupados por la inflación es absolutamente falso. El problema es cómo la resolvemos. Yo te pregunto, como vos me preguntás a mí, no, pero te hago una pregunta. Déjame terminar una idea. ¿Crees que la dolarización estabiliza los precios o no? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Mirá, los países que dolarizaron... No, porque dependés de la inflación de otro país. Dependés de la fluctuación del dólar. El dólar está en un momento de depreciación. Ojalá dependiera de la inflación. Toda la inflación. Importás toda la inflación de afuera. Creo que ahí hay un error. La inflación y tenés de Ecuador, riesgo de un problema peor que la inflación, que es la deflación. La inflación de Ecuador... Peor que la inflación todavía, porque... La inflación de Ecuador es más baja que la de Estados Unidos. Pero igual si dependiera de la inflación de Estados Unidos, ojalá. Tienen en el máximo en 40 años 7%, la Argentina... y nosotros tenemos 52. Y la deflación de Ecuador, la peor deflación de Ecuador, fue menos 0,34%. Es una economía no vas a comparar eso con tener 60% de inflación como nosotros. Yo creo que es muy tentador pensar que se puede resolver la inflación con un shock. Sí. Y para mí hay que pensar cómo solucionar el problema de la inflación cuidando las otras variables de la economía. Nosotros no nos... La experiencia de los 90 es muy aleccionadora. A ver. ¿La convertibilidad resolvió el problema de la inflación? Sí. Triplicó el desempleo, implicó una economía de estancamiento y nos llevó a la peor, antes de esta, la peor crisis de deuda externa de la historia. ¿Por qué? Porque cuando haces una política de esa naturaleza, como no es sostenible, dependés de la deuda externa para financiar ese modelo, como dependerías de la deuda externa para financiar una economía dolarizada. No, ahora no tenemos deuda, no tenemos pobreza, no tenemos problemas fiscales, tenemos todo eso y sí, peor. pero vos los querés empeorar y yo estoy tratando de acá ir para adelante. Es decir, con más crecimiento. Es superior a la yo creo que la los gente lo que necesita es un programa de crecimiento económico. La pobreza que tenemos hoy es superior a la de los 90, la deuda que tenemos hoy es superior. 20 puntos por arriba de este nivel de pobreza nos dejó la crisis del 2001. Ahora, no, eso lo dejó la especificación asimétrica que hicieron después, que no es lo mismo que la convertibilidad. No, claro, la crisis del 2001 no tiene nada que ver con la convertibilidad. No, pero es que una cosa es que vos tengas un régimen cambiario y después salís de evidentemente el sistema político se está reordenando. La convertibilidad de los 90 fueron una especie de dolarización de hecho, ¿no? Exacto, pero esto sería peor. No es lo mismo, pero lo grave es que no se hacen cargo de las medidas que toman. Es decir, ellos llegaron, hicieron una maxi devaluación, porque habla de la evaluación. Ellos devaluaron de 1-1 a 4-1. Y después especificaron asimétricamente todos los contratos y no, la culpa fue de los que estaban antes y no de las medidas que ellos tomaron, ¿no? Bueno, pero ahí digo, la inflación es un problema. Vos decís, no, de ninguna manera la solución es la dolarización. La dolarización es un remedio que es peor que la enfermedad. Nos llevaría a la Argentina a una mega crisis, implicaría una reducción de salarios brutal y además nos volvería un país más vulnerable y nos llevaría a una nueva crisis de deuda. Yo lo que creo que tenemos que hacer es pensar cómo se encara la inflación en sus múltiples aspectos. Hay muchísimos. Ahora nosotros veníamos de una inercia de alrededor del 50% que nos dejó el gobierno de Macri y sobre esa inercia que efectivamente no pudimos bajar, eso es una realidad, se monta ahora un problema adicional que tiene que ver con este contexto internacional. Entonces tenemos un problema muy complicado. Tenemos que atacar el problema internacional que tenemos por los precios internacionales, por los costos de la energía, por la guerra y a su vez tenemos que reducir esa inercia. Y eso
La única manera de hacerlo es de una manera gradual. Yo lamento si esto no es taquillero, si no pega marketingamente. Pero la de ustedes es gradual para arriba, porque en plena recesión tenían 36%, en el 2021 52% y ahora se está acelerando. La inflación más alta hasta ahora fue la de 2019, de 53,8 que la dejó Macri. Después bajamos al 36% en el contexto de una pandemia. Yo creo que, te diría, mira, ¿sabes cuál creo que fue el error? En una profunda recesión. El error fue que evidentemente vos también compartís, de pensar que la inflación era 36% en el 2020, que solamente se explicaba por un contexto de parálisis de la actividad económica producto de la pandemia. La inflación era el 54%, que es la que dejó Macri. Estamos en ese nivel, ahora tenemos hay una inflación reprimida mucho más alta a partir de que ustedes congelan todos los precios regulados, también eso hay que decirlo. Inflación reprimida enorme a partir de contener. Yo estoy tratando de pensar cómo resolver el problema, haciéndonos cargo del problema. Acá Macri cuando asumió tenía una inflación del 25 puntos y la duplicó. Sí. Y ahora quieren dar lecciones de cómo bajar la inflación. Yo asumo que evidentemente... yo te estoy diciendo que no comparto la política que se adoptó en el gobierno de Macri para luchar contra la inflación. No, y querés una peor. Yo asumo que evidentemente no pudimos bajar la inercia de la inflación. Sí. Y ahora tenemos un problema serio. Y creo que la única manera de resolverlo, y sé que esto no es taquillero, es gradualmente. Sí. Es con un programa de crecimiento económico que permita ir bajando de a poco la inflación, porque se juntan muchas cosas a la inflación. Se juntan expectativas, se junta inercia, se juntan precios internacionales, se junta puja distributiva. Claro. Nosotros el año pasado, en el 2021, que fue un año de mucho crecimiento, tuvimos una recomposición de ganancias muy fuertes en la Argentina. Y no tuvimos una recomposición de salario igualmente. Está claro. Entonces, tenemos muchos problemas que hay que atacar al mismo tiempo. Pero la solución no es de ello. No le creas. Sí. Sospechá, desconfía del que te dice que tiene la receta mágica para resolver la inflación. Justamente conociendo la historia argentina y viendo lo que pasó en los últimos 4 años. Itaí Hackman, Alejandro Cacase, muchísimas gracias por esta charla fervorosa.